Bienvenidos a Marrakech, la joya de Marruecos, una ciudad llena de historia, cultura y magia en cada rincón. Si estáis planeando vuestro viaje, hoy os traemos los 5 lugares imprescindibles que no podéis perderos. En el número 5, la mezquita Koutoubia, el edificio religioso más importante de Marrakech. Su minarete, de 77 metros de altura, es visible desde casi toda la ciudad y sirvió de inspiración para la Giralda de Sevilla. Aunque los no musulmanes no pueden entrar, es muy agradable dar un paseo por los jardines que la rodean. Pues aquí, señores, nos encontramos frente a la mezquita más importante de la ciudad de Marrakech, que su nombre es Koutoubia. Bueno, como dato histórico, deciros que la construcción de esta mezquita se culminó en el año 1158. Su estilo arquitectónico es perteneciente al almohade. Bueno, y justo la llamada a la oración. Está muy alto el volumen. La llamada al rezo. Van acudiendo aquí detrás mía a rezar ahora. Es realmente una pena que no podamos entrar al interior de la misma porque la entrada es solo para los musulmanes. Como dato curioso, su nombre significa la mezquita de los libreros, porque antiguamente aquí se vendían libros. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. En el número 4, la Medersa Ben Youssef es una verdadera joya arquitectónica. Bueno, esta fue una escuela superior de estudios religiosos, coránicos, ¿no? Está vinculada con una mezquita que tenemos aquí al lado que se llama también igual Ben Youssef. Este lugar se terminó de construir en el 1565. El patio es muy auténtico, con la decoración muy rica, tiene muchísima decoración. Mirad, por ejemplo. Tenemos mosaicos de azulejo brillantes. Aquí esto es como en terracota, piedra esculpida, y aquí ya madera esculpida y toda la parte del techo contrasta con la austeridad de las aulas o las celdas, le dicen las celdas, las aulas o los cubículos de los estudiantes. Eran 130 celdas que podían llegar a albergar hasta 900 estudiantes, que eran, por cierto, los que mejores calificaciones tenían. Bueno, y aquí parece ser que el vínculo que tiene con la mezquita es por esta fuente que tenemos detrás, que es una fuente de ablución, que es una fuente para, digamos, limpiarse antes de ir a orar a la mezquita, como agua bendita, pero musulmana. Bueno, y he aquí las celdas, los cubículos
estas habitaciones? Bueno, pues aquí nos encontramos en lo que es una de las habitaciones o celdas, como le llaman, que la verdad es que son bastante pequeñas. Y por lo visto, aquí dormiría. Ahí está la escalerita. Ah, mirad lo que hay aquí, el patio. Soco para allá, soco. Por ahí los tintoreros, trabajo la lana, la tela. Ok, gracias. Todo recto. ¿Sí? Herreros, todo recto. Número 3. El Zoco de la Medina. Si buscáis llevaros un pedacito de Marrakech a casa, aquí encontraréis todo tipo de productos artesanales. La parte de herreros primero. Herreros. Mira eso. Wow. No, la lana. La lana de capa. La lana de cordón. Los baños, donde cambió los colores para la lana, la seda y los colores. El otro trabajo solo el algodón y la seda. Mira aquí. Qué bueno. La lana, la Súper. seda y los colores, todos son trabajo aquí. Pues para aquí ver los pigmentos. dice el amigo que esta es la lana de cabra. Y seda también, tienen seda. Y aquí se pinta esta lana, o sea, se le da color. Se Y esta- pinta, ¿no? Sí. Y esta es la parte de eso, pues de la... Estos los pigmentos, mira. Los pigmentos. Estos la seda, toca. Ah, mira, la seda. Visita. ¿Ves? Mira, dos la seda. Estos el algodón. Algodón. Sí, es muy diferente. Y aquí para ver los pigmentos son distintos para la lana, la seda, los colores. Hola, hola, Coca-Cola. Hola. Estos los pigmentos, salam alaikum. Estos Ah, estos son, ¿cómo está, amigo? Salam aleikum. Hola, hola, Coca-Cola. Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Pasa a ver dentro. Por ejemplo, Mira, ¿está qué colores? Verde, ocre, dorado. Esto es lila, Ostras. Wow. Wow. azafrán, amapola. ¿Está qué colores? Rojo. Púrpura. O sea, Sí, púrpura, ¿no? ¿Sí? esta, Eso dorado. Gold. ¿qué colores? Dorado. Oro. Naranja. Ah, mira. Esta, Verde. azul tuareg. Wow. El rey de colores, azul tuareg. Azul tuareg. Para el desierto, para la arena, para el sol. Falta el cambio. ¿Qué tal? Ahí vamos. Muy bonito te queda el color. Ahora Fátima es diferente que acá. Mira, Wow, qué hermosa. para el desierto, en el panel con bufanda. Ah, Para el mar con qué bonita. Esta, Súper. esta me gusta. marino.
¿Qué precio tiene? Ojo, y amapola, ¿qué precio? Amapola. A ver, hijo, Me gusta este. ¿Qué precio tiene? 450. Número 2. Palacio Bahía. Es uno de los palacios más espectaculares de Marruecos. Aquí estamos en la caja. La entrada cuesta 100 dirham por persona, son unos 10 euros por persona. Y estamos a puntito de entrar, aquí está el precio, 100 dirham. Que fue diseñado para ser el más hermoso del mundo. Y su historia es muy interesante. Este palacio fue construido a finales del siglo XIX por el visir del sultán Mohamed IV, Si Musa, que descendía de una familia de esclavos negros y llegó a tener tanto poder que en 1860 comenzó a construir este palacio. Posteriormente su hijo, Bad Ahmed, lo amplió. Bueno, estamos en el patio del pequeño Riad. Es un patio central y alrededor del patio, en las esquinas del patio, estaban las habitaciones. Esta parte fue la residencia privada de Bahman. Destacan las puertas y ventanas de madera de cedro, decoradas con pinturas que eran tintes naturales. Bueno, señores, pues estamos en la parte posiblemente más curiosa y más polémico de este gran palacio, porque en este patio, a su alrededor, se encuentran las habitaciones de las 24 concubinas del visir. Pero es que además de las concubinas, este señor tenía 4 esposas. Yo quiero saber cómo lo hacía. Están las tumbas saadíes, que estuvieron enterradas desde el siglo XVII y las encontraron en 1917 en unas excavaciones. Adentro hay 2 mausoleos. En el principal hay 3 salas y la central es la más famosa por sus columnas de mármol blanco. Y como dato muy importante, aquí está enterrado el califa Al-Mansur. A mis espaldas está el Palacio El Badi, construido a finales del siglo XVI por el sultán Ahmed el Mansur. Y dicen los cronistas de la época que fue el edificio musulmán más espectacular de la época, con los materiales más lujosos traídos de todo el mundo. Hoy en día solo queda una explanada con naranjos sembrados, estos muros y prácticamente escombros de esa época. El primer puesto se lo damos a la Plaza Yema el Efna, el corazón de Marrakech, un lugar que cambia por completo de día y de noche. Huele a pincho moruno, huele a asado, huele a leña. Esto es súper exótico, A dulce también huele. A dulce. Los olores son increíbles. Qué lástima que todavía la tecnología no haya llegado Estamos en el medio a tanto aquí. para poder... Perdón. Verdura, salchicha, carne picada, alperejina de muy rica aquí. Aquí es mejor que el Mercadona, 5 años de garantía sin diarrea. Más baratos que el Andorra, más baratos que Ryanair. Aquí de perejina, pimienta, patatas galetas, patatas fritas, de muy rica aquí. El número 17, de muy rica aquí, de verdad. 17.
Oye, mira, Madre mía, cómo hueles. eso es lo que... Ah, qué rico Guau. huele, ¿eh? Bueno, señores, estamos en plena plaza otra vez, pero con sol. Ya hemos pasado el arco, ese arco que pasamos anoche, y entramos pues a esta gran plaza donde se desarrolla toda la actividad comercial, toda la actividad de ocio, sociabilización y todas esas cosas. Siguen los tambores sonando, sigue la música. Wow, ahí tenemos a las cobras. A Junior le encantan las serpientes. No, a mí no me gustan. Vamos a ponerlos a 4 metros. No es que me den miedo los reptiles, es que me dan como... se me eriza la piel. No. No, no, no. No, 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 no. Ay, Dios mío, ahí están. Qué miedo. Ahí empieza el zoco. La gente, Todo el mundo te llama. todo el mundo, señores, todo el mundo te llama. Anoche a mí me dio un poco de estrés porque todos te hablaban a la vez, todos querían que fueras a su negocio, todos querían venderte algo. Bueno, no lo digo a modo de crítica, me parece normal, son personas que se están buscando la vida y bueno, eso es justo. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que, bueno, tomárselo un poco con calma porque el nivel de estrés puede ser un poco... Sí, hay que, no se puede parar. Cuando ves Así que te van a venir encima y no te interesa, pues aceleras un poquito el paso, lo que sea. Claro. No grabarles a ellos directamente, o sea, grabarnos a nosotros, ¿no? Así, porque bueno, Sí, y a nada. lo mejor no quieren. En este momento nos encontramos en la plaza llamada El Fna. Y lo que quiero recomendaros, o queremos recomendaros, es que cuando vengáis a esta plaza, pues no perdáis la oportunidad de subir a una de las terrazas, como estamos ahora nosotros, por favor, esto para ti. Esto pediste tú esto, ¿no? La menta con azúcar, sin azúcar. Con azúcar. Con azúcar. Están haciendo un té de menta. Él mismo parece que lo sirve y todo. Este lo hace mejor que yo, ¿eh? Ya ves. Muchas gracias, amigo. Gracias. Pues nada, les decía, pues lo que han visto, veniros aquí a tomar algo, a una terraza de las que hay alrededor de la plaza, donde están todos los cafés, los restaurantes, subís a la última, a la terraza, y vais a poder contemplar todas las vistas desde la mezquita, toda la plaza, todo el ambiente, lo vais a ver desde arriba. Ahí van a hacer unas fotos espectaculares, van a hacer unos vídeos espectaculares y sobre todo vosotros lo vais a disfrutar mirándolo desde un plano. Es increíble, esto recomendable 100%. Aparte que es súper agradable el lugar, la terraza es súper auténtica marroquí. Y también se está más tranquilo que allá abajo, ¿no? Y se está mucho más tranquilo que allá abajo en primera fila, donde está todo el hormiguero, que bueno, está bien para un rato, pero llega cuando quieras estar un poco más tranquilito, pues pueden subir esta terraza para todo lo que os he dicho. Así que tomen nota y no os perdáis esa oportunidad. Salud. Tenéis que traer obligatoriamente la tarjeta de embarque impresa. La electrónica no sirve y os cobrarán por imprimirla. En la mayoría de los lugares prefieren que se pague en efectivo. De hecho, en muchos de ellos no se puede pagar con tarjeta. 50, que es verde. Y detrás mira lo que tenemos. Para cambiar el dinero no lo hagáis en el aeropuerto, la tasa de cambio es muy alta. Mejor podéis hacerlo en casas de cambio que encontraréis por la calle. Y aquí lo cambiamos súper cerquita. Ahora mismo está
1 euro a 10,25. Y allá adentro lo cambiamos. Bueno, pues nada, ya lo hemos cambiado. A ver, enseña el papelito. Nos han cobrado, o sea, estaba a 10,25. Hemos dado 50 euros y nos han dado 510 dirham.